Bienvenido al Wiche de Carlos. Hoy vamos a hablar, van a recordar, mejor dicho, que fueron los más expertos en ello, sobre orquestas y grupos musicales. Aquellas orquestas y de grupos de los años 80, 90, hacia acá y alguna con otro pasado anterior. Y para hablar, que menos que nos traigamos quien sepa hablar y entiende, como Maite Rodríguez Labardón y Juan Escolar, que también hace sus pinitos en el cante. Vamos a comenzar con la primera fotografía, recordando, yo creo que era un amigo común. Sí, sí. Varios son Agustín. amigos comunes. Ahí lo tiene todo. Sí. Y el grupo Simpatía, Maite. Fíjate, el grupo Simpatía, yo recuerdo cuando, hombre, todo el mundo que me conoce sabe que me crié en el patio del colegio de La Salle y en esas semanas culturales que se celebraban en el mes de septiembre, pues siempre había un hueco para llevar los artistas locales o grupos locales, ¿no? Y Simpatía fue uno de los que amenizaron alguna que otra cena, y recuerdo, pues aparte de Agustín, a Tati Bonet, que está ahí, porque son todos familia prácticamente. Y de ese grupo, pues la verdad es que eran de aquellos que tú veías de pequeña y tú decías, yo de mayor quiero cantar. Como me pasó con otro grupo, otra orquesta de la isla, que me pasó también, que cuando los veía en La Salle, pues me gustaba mucho. Me gustaba bien. Y el que está en la derecha diremos en la izquierda de Agustín, ¿quién es, Maite? Él, exactamente, yo no sé, yo sé que estuvo también el recordado Antonio Bonet, el que no es el que tú me dices, pero no sé si es el de atrás. El que está en medio, detrás de Agustín. Antonio Bonet. Antonio Bonet, sí, creo que puede ser. Y el otro chaval era también, no sé si era familia o no, pero vamos, que yo recuerdo, fíjate, de Agustín lo pronto que empezaba a dar su... desaparecido Agustín. Era desaparecido Agustín, sí. Tuve la suerte también de cantar con él. En feria cantaba, tenía buena voz. Sí. Y la verdad que pasó por varios grupos. Sí, él era como se suele decir, una alma inquieta, ¿no? en el mundo de la música. Y tuve la suerte de cantar con él ya cuando pertenecía a su orquesta de siempre, porque en una actuación en El Cuervo, en Sevilla, el año antes en la feria, pues la madre de la cantante pues tuvo un accidente, y entonces traía muy malos recuerdos entonces la chavala no se atrevía a ir, Mili. Y me dijeron, Maite, ¿te importa sustituirla en la Feria del Cuervo? Y tuve la suerte de cantar con esa orquesta y con él. ¿Y con él? Con Agustín. Y que además tuve que hacer doblete un día, porque tenía una boda con mi orquesta al mediodía en el Ronquillo, en Sevilla, y a la vuelta me dejaron en El Cuervo, ¿no? Y la verdad es que era, aparte de un señor que cantaba muy bien, con un sentido del humor brutal. Sí. Se dejaba hacer lo que quiera, le hacían barbaridades y él la tomaba siempre como con un sentido de humor magnífico y maravilloso. Era un hombre encantador. Sí le gustaban los micros que terminó en Telefónica de la centralita del ayuntamiento, efectivamente. Además era conocido por todo el mundo. Por todo el mundo. O sea, ya le daba a su lado. Y cofrade, en el Nazareno. También, efectivamente. Además, muy cofrade. Sí, es verdad. Bueno, vamos a ver, a la segunda ya lo veremos en otra. Aquí vamos a recordar dónde tocaban las orquestas. Claro. Y siempre hablo de orquestas, orquestinas, que eran más bien de feria o de locales más pequeños, las orquestinas, y los grupos. En este caso, este es Hippie Club. Eso no lo conozco yo. El Hippie Club es, mirando el castillo San Romualdo de cara, el lado izquierdo donde estuvo el cine Samorro. Cine Samorro y el cine Castillo. Ni el cine ni el castillo, o sea, ni eso ni el cine. Después del cine fue el Hippie Club. Se ve la espalda. Esa es la pantalla. Castillo, sí. Esa es la pantalla del cine. Amigo. Que esa pantalla daba, me parece que la calle era San Nemesio, una de las calles que se quitó cuando la expropiación del castillo. Del castillo, sí. Y bueno, yo me acuerdo que se actuaba en los pubs Cervantes, ¿te acuerdas? Cervantes, la calle Cervantes. Los pubs son más modernos. Sí, los 80. Sí, pero 70, 80. cantaban las orquestas también en esa época.
En los 80, sí, los Sí. 80, 80, la década de los 80. Eso es el Club Naval de Suboficiales. Ahí siempre ha habido orquestas. Siempre. Sí. Esta siempre tiene fiesta. Siempre ha habido orquestas. Estos los selenitas. Los Serenitas, famosas. Esa es la orquesta que yo decía, que cuando actuaba en el patio, además como me pasó con Simpatía, pasa que Simpatía tenía otro estilo de música quizás más clásica, más tradicional, y ellos eran las típicas orquestas que cantaban las canciones del momento. Y yo recuerdo que en el patio, cuando el día de la coronación, ellos solían, mi padre los llevaba mucho allá en la coronación, y yo en vez de bailar me quedaba así con los bracitos cruzados, escuchándolo y pensando, algún día me gustaría ser como Rita, que Rita era la vocalista, ¿no? Me gustaría ser como Rita el día de mañana y cantar en una orquesta. El sueño se hizo realidad. Además, me acuerdo un año que estaba ya embarazada de su primer hijo y tenía que hacerse un vestido de fiesta para la fiesta de fin de año, y mi madre se lo hizo porque mi hermana llevó uno así sueltecitos cuando entregó la corona y a ella le gustó. Entonces, y yo veía que entraban en mi casa y ella a probarse, y para mí era como recibir un artista en mi casa, era una cosa, la veía entrar, y mi hermana tenía precisamente un díptico, no se puede decir, era como un trítico grandísimo con todos los miembros de Serenita, firmado por cada uno de ellos. Isaac, que era hermano de Rita, y además eran vecinos de la calle del barrio, porque nosotros nos criamos los pisos militares de Bonifa en un principio, después pasamos a los del parque, pero en la calle Cartagena éramos vecinos. Cartagena. Pues esa foto, Sí. esa foto tiene que ser antigua. Ah, muy antigua, porque están ahí muy jóvenes. Detrás del grupo se ve el aguilucho de Hombre, la bandera claro. antigua Sí. en los tiempos de Franco. Además, Yo, estos son... he elegido esta foto, pero tenía otra de prensa del 71. ¿Ve? Y creo que es el mismo lugar. Sí, ¿eh? sí. Sí, O sea, el mismo lugar. Y, bueno, las vestimentas no sé si siempre vestían iguales, lógicamente. No, solían ¿no? cambiar. Bueno, tenían yo me acuerdo que en la foto esa que mi hermana tenía firmada, iban todos muy guapos, con una chaquetilla muy de los 70, tipo un cuello mao, y ella pues siempre iba con un vestido distinto de fiesta, lo que fuera, ¿no? Pero la verdad es que iban muy La de uniformados. arriba tiene que ser los 60 y tantos, Esa ya 68, digo que yo eso no 69. lo- Sí, la de arriba no la ve conozco. antigua. Y- Y la de abajo también es antigua. Y esta, Una digo, foto la... antigua. la Seritas que se lleva toda la vida, de hecho siguen. sí. Maite, O sea que- ¿quién, la vocalista, diremos, quién es? ¿La conoces tú? De Selenitas, Sí. sí, hombre, Rita. Hoy en día no sé si está ella, pero a ella la conocí muchos años, Sí, ¿no? muchos años. De hecho, ya siendo nosotros Avance, coincidimos en algún sitio en la Feria de San Fernando. Es lo que comentamos ahora, es que continúan Selenitas. Selenita al día de hoy, siga, y después de con cinco- algún compañero mío de Avance. que hacía dentro. 55 años, el grupo sigue. Sí, ellos siguen al pie del cañón. Yo creo que, como suele decir, morirán con las botas puestas. Sí, ellos les gusta. Enrique Busto sigue también, que es uno de los Sí. componentes, que ha dado un gran músico a esta ciudad, su hijo. y la verdad es que ellos siguen. Enrique tiene la misma ilusión de cuando empezó. Porque gusta. Le gusta. Eso hay que llevar. Eso es vocacional, ¿eh? Exacto. Porque se sacrifica mucho uno en una orquesta. La gente lo ve muy bonito desde fuera, pero sacrifica muchas cosas, sobre todo la familia. Claro. No es Ensayo. solamente la horita del No, concierto. no es la horita del concierto que va, no tiene nada que ver. Los conciertos que, me acuerdo, la Patio La Salle, incluso con sus semanas culturales, el atrio del ayuntamiento. Exacto. eh, Teatro de las Cortes, ¿Perdona? el Teatro de las Teatro de las Cortes El Teatro también. de las Cortes. O sea, que era verdad que cuando... Y había grupos, ¿eh? Sí, muchos. Sí. Había grupos. No, Era una Y- época y dorada grupo de San para Fernando. Sí, los sí. grupos grupos de San Los Fernando. 80, bueno, yo recuerdo... aficionados, diremos, eran un grupo de Nosotros aficionados. estábamos, aparte de nosotros Avance, estaban los Serenitas, estaban Brindis, Los brindis. Brindis. muy buena orquesta también. Almisleña. Era otro también. Exacto. Yo sé que hubo más, lo que pasa es que yo... Sí. Casablanca, Casablanca. estaba Casablanca y luego estaba Casabianca, que era de Cádiz, que era una de las grandes orquestas. Ahí todo el mundo pretendía llegar a cantar. A mí me llamaron una vez, pero ya no llegamos a un acuerdo. Pero ¿Qué número era el componente idea? el número componente... Nosotros llegamos a ser 10 10. con metales y la verdad es que fue una época muy buena. Aunque con 5 también, ¿eh? O sea, tú llevas tu batería, tu bajo, tu guitarra, tu teclado y 1 o 2 vocalistas, 5 o 6 son ideales, porque hoy en día como te hacen los metales y todo, pero yo soy muy partidaria de llevar metal directo. O
sea, es que a mí me gustan las grandes orquestas. Ah. Y nosotros que tuvimos la suerte de contar con componentes como José Guillamó y José Rivera, Pepe Rivera, recordado Pepe Rivera, Sí. y José Guillamó, un trombonista Guillamó, bueno. Yo cuando veía esa orquesta con tantos componentes y esos metales detrás dando Claro, fuerza, una alegría. eso sí era Sí, hombre. un lujazo. Bueno, vamos a pasar, ya no acordaré. Esa soy yo, ese avance. a 11. El que está al lado tuyo, Juan Emilio. Juan Emilio López Palacio. Juan Emilio. Sí, mira. sí, y Pepe Rivera al lado. Y Pepe Rivera. Con la trompeta, detrás está Joaquín Ruiz Abeledo, Sí, sí. el bajista, guitarra era Miguel Otero, batería Eduardo Núñez, que nos dejó en tiempos de pandemia, y mi teclista, que fue quien me descubrió a mí, por así decirlo, José Luis Soriano. Y sí, Juan Emilio era el vocalista, además era el, digamos, el jefe, Sí, ¿no? El de, jefe de la orquesta. tenía buena voz. Yo nunca Muy llegué buena a voz. escuchar a Juan Emilio. Muy buena A ti voz. sí te... Tenía una voz te he escuchado, maravillosa, pero- muy sí. buena, muy buena. Y además muy personal. Ujú. Yo, por ejemplo, me limitaba mucho a imitar las cantantes porque a la gente le gusta escuchar lo más parecido cuando van A la que conoce. a lo que conoce. Entonces, yo era más dada. El mesista conmigo se las pasaba canuta cuando lo tuvimos porque me tenía que ir cambiando, pero Juan Emilio tiene una voz muy personal. Y eso es bonito, eso es bueno. De hecho, no hay más que ver los programas de hoy en día por ejemplo, La Voz y eso, que buscan la voz personal. En cuanto se parecen Sí. a alguien, no Ya lo cogen. Sí, sí, sí. ¿No? Y él sí, él tiene, y además un torrente de voz magnífico. ¿Y recuerdan dónde fue esa foto? Eso fue en Málaga, fue en Girola. Fue. Estuvimos un fin de semana en una velada que allí hacían. Y tengo muy buenos recuerdos de ese. Bueno, porque teníamos anécdotas de todo tipo. En esa ida, yendo para Fuengirola, se nos reventó una rueda a uno de los coches de ellos. Tuvimos que parar, cambiarla y una calor tremenda. Y claro, entonces, que era el mediodía, hay fotos incluso del momento que se rompió, haciéndonos la foto de que se reventó Es que la claro, rueda. los viajes eran costeados por Por nosotros. por O ustedes. sea, nosotros, es que lo que está diciendo, era muy sacrificada la vida del Sí. cantante o del músico de orquesta, porque ensayabas entre semanas, ¿no? Tú ensayabas después del trabajo. Ujú. O sea, que tú empezabas un ensayo a las 8:30, 9 de la noche. Y luego cuando tú tenías un fin de semana para disfrutar, no lo tenías. Tenía actuación. estar Tenías que actuar. actuando. Entonces, y luego tú sales, si tienes que actuar a una hora, tú tienes que salir horas antes, porque llegas, montas el equipo. Nosotros Prueba hubo de una voz. época que tuvimos la suerte de tener un montador, pero tú llegas, montas pruebas, luego te cambias, actúas y luego, depende del evento que sea, hay públicos y públicos. Hay públicos que son muy buenos y públicos que tú estás Claro, ya eso las 6 de la mañana que no puedes con tu alma y están diciéndote venga y otra y no sé qué, no sé cuánto. otra. Y luego cuando terminas, recoges, llegabas hasta aquí, llevabas los instrumentos al local de ensayo y te ibas para casa. Entonces, eso era una Muy paliza. Lo que pasa es que pensionado, hombre. nos gustaba tanto, que a nosotros Claro, nos daba claro. igual. Nos daba exactamente lo mismo. Entonces, y luego, y eso era así en un día, si eran ferias, pues imaginaros, ¿no? Y luego eso es lo que yo me perdí durante 15 años o 14 años en la fiesta de fin de año en mi casa, para la redundancia lo de año, ¿no? Porque teníamos que cantar. Entonces yo tomarme las uvas con mi familia durante 14 años no lo supe. Y perdí bautizos y cumpleaños y Claro. salida con los amigos. Sí, sí. Viajes Sí. con los amigos. Con los Como amigos. pensionado. Es muy pensionado, pero como te gusta, es una cosa, eso te pica el gusanillo ya. No, pues, Después económicamente tampoco es que se cobre mucho. Aquí no. En Galicia puedes vivir de las orquestas. Sí, sí. Aquí no. Aquí no, aquí... Aquí es más, por mucho que tú tuvieses una orquesta buena, con muchos músicos y tal, tú pedías en razón a la cantidad de músicos que llegaban Sí, el y la caché. gente aquí no lo entendía. Para nada. Me decían que no. Tenías tú que poner un precio. Hoy en día no sé por dónde andará la cosa, pero vamos, en mi época yo no me puedo quejar porque mi orquesta la verdad es que fue muy bien considerada y tal, pero que yo sé que en cambio en Galicia, por ejemplo, tienen fama de ser grandes orquestas y de cobrarlo muy bien. Claro. Vamos a vivir. Vamos a cambiar, Rafa.
Eso soy yo también. Venga. Eso del Cruz sí, Naval. sí. No, de Cabos, el Cruz de Cabos. Culecamo. Fin de año. ¿Y la orquesta? Avance. Avance también. Tengo detrás allí a José Guillamón, que se ve de fondo, Sí, y a Joaquín sí. a mi lado. Ujú. Sí. Esto fue del Castillito, famoso. Tiempo aquello. Mira la decoración, curioso, la decoración antigua. Navideña. 4 bolas. Claro, además en la parte del Dos escenario, por lo guirnaldas. que eso era lo que primaba. Además, nosotros teníamos un detalle, porque fue ahí donde lo estrenamos, en el Castillito, ¿no? En el fin de año, que cantábamos 5 minutos antes, tocábamos en la Puerta del Sol de Mecano. En la Puerta del Sol. Y cada vez decíamos 5 minutos más para la cuenta. Y además terminaba, porque da unos cuartos el teclista, la canción en realidad, con la entrada de las 12 campanadas. Anda. Entonces la gente flipaba, decía, bueno, y tal como terminaba las 12 campanadas, pues empezábamos ya con cosas más alegres. ¡Feliz Navidad! Y alguna cosa más alegre. Pero en el Castillo fue donde estrenamos esa canción y ya a partir de entonces teníamos que terminar todos los conciertos con esa canción. Sí. ¿Actuaste en la Feria Carmen Sí. en el atrio? En el atrio no, en la caseta ¿En municipal. la caseta municipal? La famosa foto que hay por ahí, que estoy yo con una minifalda, es en la caseta municipal. De cuando estaba la caseta municipal, enfrente de donde estaba, en la Madalena, claro. Tú entrabas ahora en la Madalena, estaba aquí al fondo a la derecha. Pues esta verás la calle Sí, de enfrente sí. al final. Pues ahí Los sí. primeros años, ¿no? Cuando lo hicieron ahí, ¿no? Ahí fueron precisamente en los 80 y terminaron los 80. Allí empezaron empezando los 63 comenzó Ah, allí. pues sería sí, pues yo entré en el 84 en la orquesta, con lo cual 84-85. Y eso sería en 89, 90, y luego estuve también en la que después se pasó enfrente, también estuve cantando, compartiendo días. Había días que venían las grandes orquestas de Córdoba, la Orquesta Libertad y eso, y había algún día que íbamos orquestas de la isla, y entonces éramos Brindis nosotros, porque nos íbamos turnando a lo largo de la noche, para que no una orquesta sola no se cansara de... La Magdalena fue cuando comenzó o sea, mayoritariamente artistas isleños. Efectivamente, Sí, sí. efectivamente. Tanto en el cante como en solistas, Sí, sí. los grupos de baile, de grupos Sí, sí. rocieros. Sí, grupo Se rociero, empezó a dar sí, sí. un hueco a lo local. Eso lo hicieron bien en esa época. Sí, sí. Vamos, Rafa, a ver que nos comente Maite la próxima. Esa soy yo también. Con Verá que estás cambiando de aspecto Sí, de una a sí, otra, ¿eh? Sí, mira, eso está tomando un domingo de coronación en el Colegio de La Salle, en la Semana Cultural, que yo entregaba la corona. Y fue mi primera actuación en La Salle. ¿Sí? Sí, porque el año antes, precisamente, estando en la cena... Esto es la Semana Cultural. La Semana Cultural. En la cena del año antes, que era yo la reina, en la cena de gala me hicieron cantar, le hicimos una sorpresa a mi padre y canté yo un par de temitas. Y ahí fue donde el teclista se dio cuenta que tenía ciertas actitudes para ello. Y en febrero pues me llamaron, en febrero del 85 me llamó José Luis, mira, están haciendo pruebas, han hecho pruebas varias chavalas, pero no damos con ellas. Y a mí hay una cosa que me gusta recordar, y es que cuando Avance comienza, era yo una niña de unos 9, 10 años, no, de 6, 7 años. Y ellos pues eran unos chavalillos. Y entonces La Salle les ayudó, tenían un local arriba en la audiovisuales donde ellos ensayaban. Y yo me colaba a escondidas y me sentaba en los escalones que tenía aquel salón a escucharlos. Entonces algunos se daba cuenta, me miraba como diciendo, bueno, como es Maite, la vamos a dejar ahí que escuche, ¿no? Y al cabo de los años, cuando José Luis me llama y me dice, te van a hacer una prueba, cuando yo entré en aquel local y se me volvieron todos y me miraron, me vino a la mente el momento aquel que yo estaba en aquel escalón sentada. Y yo decía, fíjate tú, ellos me dice Juan Emilio, ¿tú cantas? Y digo, no sé, a mí me ha traído aquí José Luis, vosotros me hacéis la prueba. Y me dijeron aquello, ya te llamaremos, entonces yo pensé, no me van a llamar, y no fue así. Al lunes siguiente me llamaron y empecé a ensayar, ¿no? Entonces, como eso fue en febrero y esto fue en septiembre, y para mí fue la primera vez que cantaba en La Salle con mi orquesta, y fue para mí una noche mágica. Ahí están todos los que en aquel momento lo Componían la formábamos. orquesta, Sí, sí. sí. El componente
de izquierda a derecha. Pues mira, de mi izquierda a la derecha, José Luis Soriano, Sí. Eduardo Núñez, Joaquín Ruiz Abeledo, al otro lado está Miguel Lotero, José Guillamón y Juan López de Palacio. Juan Emilio. Juan Emilio. Ujú. Ajá. Y Parece tú. más alto y todo, Juan Emilio, ¿no? Ahí yo tendría uno, De ahí yo. porque antes se estilaban los tacones, los No, zapatos no. con tacones altos, Sí, sí. me acuerdo yo. Sí, hombre. Pero no, la verdad es que la verdad es que echamos un trato muy bueno. Ellos estrenaron su uniforme, como yo digo. Era una orquesta muy elegante. Eso lo decía el don Alfonso, el de Catherine Alfonso de Jerez. Lo decía siempre. De hecho, tocamos mucho para él. Incluso pensaban que éramos de Jerez. Mucha gente nos ubicaba en Jerez porque íbamos a casi todas las bodas que hacía Alfonso, a las bodas de los Domé, de los Bornes, a la despedida de Fermín Borges, la hicimos nosotros. Eran fiestas privadas. Eran fiestas privadas, exacto. Y entonces, y de una boda nos salía otra, Claro. entre ellos. No, lógico. Y claro, la gente se pensaba, vosotros que sois de Jerez, de Alfonso, sois del catering de Alfonso. No, somos de San Fernando. Y la orquesta iba vestido iguales y los solistas iban diferentes. Diferente, ¿no? efectivamente. Hay un momento que incluso Juan Emilio iba ahí vestido va- igual que el va resto de los con- compañeros. Pero eso era otra cosa, la gente no sabía lo que nos invertíamos nosotros en vestuario. Claro. Porque a mí no me gustaba repetir en las bodas conocidas, de si me salía de una a otra, entonces me gustaba. Y mi madre, gracias a Dios, que tiene unas manos fantásticas, ese traje me lo hizo ella, ese Se vestido. confeccionaba los trajes. Y ese vestido me lo valoraron en 100.000 pesetas de entonces. Fíjate, un dinero, ¿eh? Y si yo te contara lo que me costó, ni te lo crees. Déjalo, Tengo una, déjalo. tengo una madre con unas manos maravillosas y me hizo un vestuario fantástico. Vamos a cambiar, Rafa. Fíjate tú, 100.000 son 600 hoy, 600 euros. hoy después de tantísimos años. Mira, este es el grupo Blanca Salina, Ahí Blanca tiene. Salina. que era rociero. Era grupo de sevillanas, de rumba. Ujú. Muy buena también, por cierto. Está Eugenio, abajo a la derecha, el de abajo del bigote, Quique, el de arriba, Juan Carlos Carrillo y Antoñín, el niño del vino, que lo trajimos aquí en carnavales, habla de carnaval. Sí. Un grupo muy bueno, incluso estuvieron en televisión, en Hombre, televisión sí. española. Sí, Blanca hombre. Salina fue muy sonado. Oye, en feria también muchísimo. Vamos, a uno de ellos le debo yo que esté aquí. Y os explico. Ellos eran teloneros de cantores de Hispalí, en la caseta municipal, no en el otro ayuntamiento. Y montaron tal forma el escenario que dejaron un huequito muy corto por donde yo tenía que pasar para presentarlos. Ujú. Y me iba cayendo y uno de ellos me cogió, nunca mejor dicho, por los pelos. Sí, Me iba cayendo, que el escenario era alto, ¿eh? era alto, sí. Y me supo recoger y fue uno de los de Blanca Salina, no se me va a olvidar en la vida, vamos. Esto, como hemos comentado algo antes, o sea, yo no tengo la capacidad de recordar a tantísimos grupos. Para eso Es existen mucho. las fotos y eso, que ya iremos haciendo otros grupos, este es Rociero. Y Antonio sigue en el carnaval. ¿quién? Antonio sigue en el carnaval. Ya no se ha retirado. Ah, ya se ha Sí, retirado sí, porque además estaba lo con dijo- sal de copla. Lo dijo aquí de la antología y todo. Hombre, al directo. Y lo dijo que se había retirado aquí. Lo Sí. Y tuvimos Juan nosotros. Carlos no continúa haciendo cositas. Antonio, no sé si... No, Juan Carlos digo. Juan Carlos sí, está en un Enseñando. grupo de 5 que se llama Los Tercios de Cádiz o algo así. Sí, un grupo de estos que hay que están proliferando mucho, es decir, que están ahora en auge y es de la isla. Y salen, Juan Carlos sale ahí en el grupo pues ese. mira, muy bien. Juan Carlos es de arriba a la izquierda. Sí, sí. Era también de la, Él siempre ellos también son ha de la estado. comparsa también Exacto. Blanca Salina. Exacto. De ahí surgió el que antes eran más. Primero está la comparsa, ¿no? Y luego sale el grupo, ¿no? Sí, claro, Creo sale que sí, la que comparsa sale al y principio a raíz de la comparsa sale el grupo. sale el Sí. Que en el grupo al principio estaba también, había más componentes, no eran solo 4. Ujú, Esto había fue más, ya sí. después. Ujú. Sí. Sí, yo recuerdo haber visto
fotografías de eso con más Sí, componentes. hombre, Sí, con más el Urri componentes. estuvo. Urri estuvo también. Sí, sí, había más Que componentes. Urri fue el que me salvó a mí. Sí, y este hombre que llevaba las muletas, no sé el nombre ahora, que Ah, sí. Ay, no me acuerdo el nombre. Sí, que cantaba también muy bien. También estaba ahí en el José. Algo de José era. José Antonio o algo así. grupo. Y después se quedaron ellos 4. Ujú. Vamos, Rafa. Bueno, ahí aparezco yo. Este es el grupo Perla Negra. Este es la época más o menos de Blanca Salina, un poquillo antes. También el grupo este, sí. de sevillanas y Sí, rumbas y tal, sevillana, ¿no? rumba. Nosotros estuvimos cantando Málaga, Córdoba, Madrid. Estuvimos incluso en Madrid. Y nosotros ahí, la orquesta que llevábamos era una guitarra, que es Paquito Carrillo, que es el que está al lado mío. Yo estoy tocando un tambor rociero, que era la percusión. Tomás de las Flores, el que está en el centro del todo, el que vendía las flores en la plaza. Tomás. El que está en el micrófono es Pepe, que es el que llevaba el grupo, Pepe Carrillo, el hermano de Paco, y Juan el Churrero, que es de la esquina del todo, que es el hijo del churrero de la Hóndiga, que estuvimos hablando una vez aquí de los churros. Sí. Pues ese es el hijo. Y este grupo, pues, cantamos aquí en la isla en todos sitios, en Rodeo, en ¿cómo se llamaba? En la calle San Nicolás. Así, el bodegón rociero, ¿no? Sí, un Aquel bodegón que- rociero que había ahí. Sí. También ahí, en la discoteca Fantasy, en la discoteca Estudio 2, que estaba por el liceo. Yo es que no era muy de Papillón. discoteca. Es decir, ahí sí íbamos nosotros por los PAS, Movidí, por la Movidí, discoteca sí. Movidí, Sí, hombre. Pa Cervantes, Napoleón, que estaba en la calle San Nicolás. Es decir, todos los PAS, verbenas. Esa foto es de una verbena que se perdió, que esa es la calle Amargura, Ah, sí. que la cortaban entera, y más allá hasta la Fragua, a la espalda de nosotros. Entonces esta calle la hacía la Peña de la Alegría, una peña que había, una asociación, la Alegría, que existe todavía. Existe un poquito más abajo. Y hacía la verbena ahí en la calle esa, y nos contrataba a nosotros a varios grupos. Y ahí, pues mira, estaba petado por detrás y por delante. Sí, hombre. Un sitio, otro que también se solía tocar con orquesta, orquestina, siempre digo orquestina, por el reducido número de personas. La verbena de barriada. Hombre, Sí, sí, sí. ahí se le dio mucho... Ahí le daba mucha vida. Mucha vida, y además es que hay otros nombres de grupos que ahora no me vienen algunos, me viene la Onda, todo eso de mi época, y había otra que la capitaneaba el Gran Julio, que cantaran las verbenas y llevara la megafonía. Era también muy buena, y en las verbenas era muy normal ver Sí, orquestas sí, o grupitos. Sí, sí. Y eso yo siempre lo decía, que a las verbenas había que agradecerle a las asociaciones de vecinos, a las peñas, La peña. el que contaran con nosotros, ¿no? Nosotros no éramos mucho de verbena, nosotros cantamos alguna que otra vez en cosas, en la Plaza San José sí hemos cantado y tal, pero yo sí que los he presentado, las verbenas y eso sí. Sí. Sé que ahí pues se da mucha vida, además que una verbena sin orquesta era como... No, vale. le faltaba todo. Pone un picú. Pero es Como que hoy, un pico. hoy en día igual, Maite, hoy en Sí, día sí. una verbena sin grupos que estén cantando, que tú lo estés viendo físicamente, no es lo No es mismo lo que mismo. pongan un picú o pongan No tiene nada que ver, esto. no tiene nada que ver. Y antes era igual, antes era baile, era academia de A baile. no ser que seas un gran eran DJ como el grupos. Moquete, por ejemplo, que es muy divertido porque Claro. hace muchas cosas, pero si no... La que montaba aburre. casi siempre la megafonía era la orquesta. Sí, sí. La orquesta, De hecho, la es- que Maite sí, salía. Y después pues había actuaciones que utilizábamos los micros de la orquesta. Efectivamente. Así Cosa que era. no nos hacía muchas veces gracia, pero bueno. Claro, pero No nos quedaba más remedio. contrataban, Lo yo no sé contrataban, si claro. pagaban un plum más por utilizar Había los micros, casos que lo no. sé, no lo sé. Había casos que Yo no. te puedo decir que ahí se cobraba sobre 10.000 pesetas el grupo. El grupo. El grupo. Pues ya Sí. cobraba, ¿eh? Sí, sí, sobre 10.000 pesetas se cobraba. 8.000 en algunas. Ese era el precio que se cobraba. Te estoy hablando en 1983, por ahí. Más o menos esa época.
Y la decoración, pues mira, la calle con bombillas. A mí me encanta una ristra de Se bombillas, hacía antiguamente en la cacería, en la verbena casera, que iba desde el castillito con bombillas así, cruzada por A la mí me calle. encanta una ristra de bombillas. Y Oye. una orquesta y una plaza de pueblo, me vuelve loca. Y la guirnalda esta de la los verbena es para farolillos disfrutarla. Hombre, Aunque tú no vayas, muy pero no. simple, muy simple, pero la gente se volcaban, la gente le gustaba Porque mucho. gusta, tú pones una verbena donde sea y gusta. Sí, sí, gusta. Disfrutan. Y la barra, ahí estaba la barra donde yo estoy tocando, ahí a la izquierda mía era la barra, estaba puesta la barra. Ahí era la barra, y claro, el escenario y la barra estaban al ladito. Sí, pero es que si te fijas, ahí entra está por detrás, a la espalda de nosotros. Que tiene ahí. Vamos, Rafa, cambia. Por favor. Esta también tiene sus años, ¿eh? Sí. Esto es también allí en En el Hippie Club. el club. Estos son los brindis. Brindis. Fíjate tú, Brindis. Brindis llegó también a ser una orquesta de muchos componentes, como nos pasó a nosotros. Llegaron a tener incluso 10, 12 componentes, también con metales y... ¿Este era el fin de semana para bailar? ¿Ahí conoces tú alguno, Maite? No, ahí yo no conozco a tampoco. ninguno. No reconozco ninguno. Yo conozco a los que coincidí con ellos ya Sí. a Félix, y tenía una cantante No, que... no, perdona. Paqui. Son los flamingos. Ah, ya tuve, ya Los decía yo, no me flamingos. suenan. Es que ahora me estaba fijando en los componentes, estos son los flamingos, no los brindis. Ni me suena el Pues esto grupo. tiene que ser los años 60, ¿no? Sí, y 60, algo, ¿no? primero 70 por ahí. Claro, no. Se ve el castillo San Romualdo Los atrás, ¿no? flamingos. Sí, pero yo no... Esa es la decoración. No, pero yo no lo sé, Juan, ¿Esto que era al sinceramente. aire libre, Carlos? No sé. Claro, era un cine de verano. Sí, un cine de verano. Donde había estado un cine de verano. Claro. Ajá. Pero no sé si lo que se ve por detrás es la pantalla. ¿Entiendes? Porque lógicamente ese es lo que me he dicho, ese era el baile de fin de semana, de sábado. Ahí por lo que vemos, esa pareja que está sonriendo y cogidos, tienen que ser un paso doble o algo por el estilo, Sí, que es lo que se está... porque parece ser que están Es lo que bailando. había. es lo que... Parece ser que están bailando, sí. Sí. Y lo que está a la derecha nuestra, lo que vemos nosotros, que es un frigorífico, Carlos. Ahí en medio. Porque se ve un Pues no- bafle, no lo yo sé. creo que son dos cajas, ¿no? Son dos bafles blancos. Un frigorífico de lo antiguo, ¿no? Yo creo que son dos bafles Sí, blancos, yo lo he visto en mi vida, pero eso, bueno. eso es lo que llevan hoy los niños con batería. Con razón, dice Lo que Maite, el trabajo que era montar el Montaqueño monta. y tanto. No, Y ese nos más, reímos, ese pero más. parece un combi de eso. Es verdad. Había que llevar un montado, Maite. Sí, estaba claro. No había que llevar montado. No se ganaba tanto para llevar. La madre que trajo. Y los micros muy simples, los micros. Los micros, yo- de pata sí. cabra. De calambrazo. Sí, Yo- de yo calambrazo, he tenido es verdad, Carlos, que daba calambrazos, o sea, calambrazo, ¿eh? y- Se notaba cantando. Y acostumbrar, y en los labios. En los De pronto labios notaba tú ahí que te daba un pellizco y tú decías, madre mía, y yo me acostumbré a bailar sobre cables. Sí, sí. O sea, no es que fuéramos una orquesta que bailásemos mucho, pero cuando Sí, tú te hacías movía. cualquier cosa te movías, la gente no se da cuenta que tú estabas sobre cables haciendo malabares, vamos, haciendo allí como un Mira, trapecista. Hablando de calambrazo, no hace mucho, presentando la verbena Misericordia yo, cogí un micro, ¡uf! Digo, ¿esto qué es? Te daba, pues tenía tierra. Y me daba y le dije al que llevaba megafonía, digo, quita el micro porque este micro da y ya hoy en día se utiliza mucho el inalámbrico, pero cuando era con cable, porque entonces no, los inalámbricos, yo ya Juan Emilio sí utilizaba el inalámbrico, yo siempre fui más de cable, pero eso sí quedaban calambres cuando hubiese cualquier movida, le caía humedad o algo al escenario. La sí, imagen con el cable, con el micro en la mano y el cable detrás tuyo. Sí, además eso era, tenías que saber manejarlo, Y ya porque si está. no te podías liar. Se liaba. Que a veces también te sacaba de apuros, que no sabías qué hacer tú y entonces tú cogías el Y cable y te entonces, sacaba un esto, apuro de... como si fuera una bata de Sí, cola. como una bata de cola. Vámonos, Rafa, porfa. Hombre, ahí está. Ecuador. Ajá. Ecuador, Ahí está. esto sonó también muy bien. Mira, Agustín, está Antonio, está Pepe Morilla, está Fini. ¿Aquel es el moquete? El que hay de la esquina, aquella, José Manuel. Sí, míralo. Sí, aquel. sí. Y
Hombre. La chica no caigo yo quién ¿Y era. el de Barbas? El de barba es un gran hombre, Antonio. Antonio era un tío maravilloso. Era el batería. Y era un tío, es un tío maravilloso. Sí. Y fíjate, ahí ¿No está tuvo- Pepe Morilla, que es enfermero. Además toca para los enfermos de los hospitales. Hablando de centro de salud. No sé si está en tu centro. Pues él hace con un compañero animar a enfermos de los hospitales para que tengan, pues, les sea más leve la Ellos tuvieron un convalecencia. accidente en carretera. Que fue cuando se mató. Que fue cuando se mató. Agustín, Mira, eso, aquello fue una desgraciadamente, anécdota porque nosotros anoche cantamos las dos orquestas, como era muy normal, ¿no? Era muy normal, en aquellas fechas pues íbamos las dos orquestas y entonces sucede el accidente y me llaman a mi casa un periodista de la prensa local y me pregunta qué había pasado. Claro, yo en aquel momento, como íbamos dos coches, Sí. yo creí que eran mis compañeros, los del otro coche, los que habían tenido el accidente y que se había matado uno. Yo me puse nerviosa, yo no sabía, y de pronto me dicen el nombre de Agustín, digo, ay, perdona. Digo, que también me chocó, claro. Digo, pero creo que te has equivocado, yo soy de Avance y los que han tenido accidentes son Ecuador. Y entonces fue una noticia, me cogió la noticia de una manera muy bruta, Sí, ¿no? sí, Me lo contaron fue así, de aquella manera, muy trágica. Y entonces empezamos a llamarnos los compañeros y fue aquello un shock. La verdad que para impactó todos. en la Impactó ciudad, muchísimo. impactó en la ciudad. Muchísimo. Porque era una persona muy popular, Sí. no solamente muy querida. sí, pues no solamente por cantar, sino por su trato Por con su trabajo también en el su ayuntamiento trabajo, y tal. los Entonces tenedores. fue aquello una noticia que nos impactó a todo el mundo. Y ya te digo, a mí cuando me llaman me dicen, mira que te llamamos por lo del accidente de tus compañeros, yo en ese momento me quería, digo, ¿qué me estás diciendo? Y cuando me dicen de Agustín, digo, es que es Ecuador, no es Avance. No, tuvimos algún que otro percance en carretera. Sí. Yo me acuerdo mucho Que estamos muy expuestos. muy expuesto. Hay una canción que lo explica muy bien, que es el blues del autobús, de Miguel Ríos, lo que es más o menos la vida de un músico, ¿no? Y nosotros, más de una vez que hemos tenido algún que otro percance de jugárnoslas en la carretera. Lo que pasa es que tú llegabas a casa, no decía nada, pues si no mi padre no me dejaba volver. No salía más. De hecho, ya le costó trabajito admitir que yo iba a cantar en una orquesta, porque entonces no estaba la cosa muy bien. Pero bueno, lo tuvieron que convencer para dejarme. A mi tía le decía que yo cantaba en un coro. Si le dice que está expuesta en la carretera y que ha tenido varios percances, Ya, cuando entonces no te cuando me deja. Ahora dice no. cambia. Ya. Pero- Vamos, Rafa, a ver si nos da tiempo a ver. Esta es también. Ese sí es brindis. Sí, hombre, esta es Brindis. Esto es brindis. Brindis, ahí está. Sí. Ahí, el saxofonista José, que está allí detrás. Félix, que es el segundo de aquí, el lado Se veía un poco un grupo con saxofones. Y hoy en Nosotros día, llegamos a tenerlo también. Llegó un Sí. momento que tuvimos los tres. Ya después nos quedamos con dos. Pero y hoy en día, quitando a Lizana, que es grandioso, pocos se ven. sí. Es que las grandes orquestas ya como que no. Aquí. Ya te digo que por el norte siguen funcionando muy bien. Como que Pero por aquí ya no se ven estas orquestas con tantos componentes. ahora es más de Ahora es todo, ya se sabe. compuesta. Todo viene en una cajita. Con lo cual, hombre, para el que canta gana más dinero, pero es más frío. No tienes el calor. Claro. Porque nosotros que hemos cantado en todo tipo de escenarios, desde el más grande al más pequeño, os nos podéis imaginar, eso es una cosa. Hasta con un árbol en medio, también he cantado en una boda. Y la verdad es que cuando yo tenía el escenario grande, notaba la separación de mis compañeros y me sentía como sola. O sea, es que la sensación que tú tienes con estar con ellos en lo alto del escenario, tenerte arropada, ¿no? Porque a mí me tenían muy arropadita. No. Y tal, cuando te separabas un poquito porque el escenario había espacio, Porque era grande, ya ¿no? me notaba yo como que me faltaba algo, ¿no? Y por ahí los Sí. pueblos te encuentras de todo. Sí, bueno, los pueblos, yo de tener, escenarios incluso que- de cambiarme en casa de una vecina del pueblo, del vecino, ¿no? O sea, decir que a un niño, mira, ¿te importa que decirle a tu mamá, a tu abuela o lo que sea que voy a cambiarme? Pues no tenían camerino.
O el escenario con las tablas que se mueven. Exacto. Esto a mí me ha Exacto. ocurrido un escenario. Sobre cajillos. Mira, nos ponemos mejor en el Ponerte- suelo porque vamos. ponerte- En el escenario te puedes ir abajo. Ah, exacto, poner el tablero sobre cajillos. Sí, sí. Incluso en bodas en el bosque de Jerez cantábamos a ras de los invitados. No teníamos una tarima, Nada. nada, era todo a ras de los invitados. Bien, es verdad que ahí se cantaba que daba gloria, pero bueno, pues nos trataban de lujo. Bueno, pues lo hacen los artistas. ¿Y quién se va de los escenarios y se pone a cantar en medio de la gente? Sí, sí, eso está muy bien, Sí, sí. eso está muy bien. Vamos, Rafa. Vamos. Con ellos he coincidido. Eso somos también avance. Mira, Juan Emilio. Mira, ¿no? Eso es avance también en una elección de salinera. En la piscina municipal antigua, aquí en el parque. Ahí tienes tú cortar pelo. Sí, fue la época que se llevaba el pelo a lo Isabel Gemio o Sí. Ana Torroja. Sí, y me lo corté, me acuerdo yo, nuestro amigo José Carlos Fernández Moscoso, el hijo. Sí. Me acuerdo que me encontró por la calle y me dice: Maite, está bien que te cortes el pelo, pero no como una judía de Auschwitz. Porque la verdad es que me lo corté muy cortito, pero Ya, era lo pero- que se llevaba. Entonces ahí teníamos ya a otro guitarra, que era Diego Alfaro, Ujú. porque Miguel, por su trabajo, él es sanitario de la Armada. Entonces estuvo un tiempo destinado fuera, que después volvió, bueno, y estaban los dos, estaban uno, tanto uno como el otro. Y Diego Alfaro, que es también tocaba en coro, en Cádiz de carnaval, es un chaval con mucha formación también musical, y formó parte de nosotros mucho tiempo también. Fue parte de Mira, de ahí lo que estábamos. estamos hablando de las tarimas. Mira, casi esa tarima pegaditas al casi suelo, pegadita mira. al suelo, sí, pues eso estaba al lado de la piscina. Y los cables por medio, mira, Exacto. Carlos, los cables. Todo, ahí hay que hacer malabares. Malabares. No, la gente no se ha dado cuenta, pero ¿Y un hacían bafle nada malabares. más, No, Maite? ese es el monitor. El repetidor, el que tú te monitor, escuches. exacto. Que yo tampoco estaba muy acostumbrada a eso, pero bueno, no tenía más remedio y los baffles estaban fuera del escenario. Sí, sí, sí. Pero ese es el monitor que te ayudaba, aunque a veces me tapaba el oído, me guiaba más tapándome el oído. Bueno, pero- Fíjate el órgano lo grande que era y hoy son el órganos teclado, pequeñitos, ¿eh? claro, Hoy en el día. teclado. Era tipo Nacho Cano. ¿Acordáis sí, Nacho sí. Cano que llevaba ahí? Pues, Un pedazo pues de teclado. Ahí Y- sois 6 los componentes, ¿no? Ahí Sí, somos 2, 3, 6. Sí, sí, sí. 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 Sí, Vamos, Rafa. batería está atrás, sí. Esto fue cuando volvimos. El nuevo look. Sí, porque esto Sí, fue pero ya. sigues con el pelo corto, Sí, Maite. pero ella es rubia. Rubia, Ella es rubia. y, hombre, ya, Eso es con más pelos. antes de la pandemia. Este es antes. Eso es antes de la pandemia. Ella es hija del bajista Sara Ruiz, que canta, que también Canta muy bien. de lujo. Y ya se ve Miguel detrás ya con el pelito Sí. blanco. O sea, se nota ahí que ha Sí. pasado de la otra foto a Hombre, esto. claro, ya la edad no Y perdona. eso fue en la Alameda, Moreno de Guerra, que hicieron, el ayuntamiento hacía unos bailes en verano. Sí, estuve yo, ahí te Entonces, escuché. está muy bien la iniciativa esa. Nos contrataron a nosotros un par de años o 3, hasta que a mí Sí, empezaron estaba muy a... bien, porque había vida en la Sí, Alameda. sí, la verdad es que sí. El templete. Y eso fue, ya te digo, antes de la pandemia. Y ya después de la pandemia, Después de la pandemia, el grupo que, claro, tuvimos que no podíamos actuar y tal y cual, se disolvió a raíz del tiempo que tuvimos que estar en casa encerrados y tal y cual. Y mis compañeros también se han dispersado. Ahí tenemos ya uno que toca en un grupo que se llama On The Beach, con Antonio Mora, José Luis, que es el que toca el teclado, y Miguel y Joaquín también van por otro lado. Creo que están con los de Selenita y creo que también tienen algunos, Joaquín creo que tiene aparte de esos también tiene algunos más, ¿no? Ellos sí siguen actuando. Yo ya, pues... De bolero, ¿no? Un grupo de bolero puede ser. No lo sé. Yo lo que sé que Sara pues estuvo trabajando, ella hizo Derecho y tiene ahora un puesto, ganó la oposición en el Ayuntamiento de Puerto Real, creo yo que es. Y ella estuvo cantando en Galicia y eso, y ya pues se casó, es mamá, ejerce su trabajo de lo que ha estudiado, y ya no sé si ella canta, no, creo que no. Pero que nosotras por lo pronto, ellos sí, ellos siguen ahí
Juan Emilio fue el único que no volvió. No, Juan Emilio ya Juan Emilio se no metió volvió. en la hermandad ya. Sí, exacto, entró en la hermandad. Yo también estoy en la hermandad, pero Sí. él entró en la hermandad, entonces Sí, estaba en él- Desamparado. Sí, él entró en Desamparado y además tuvo cargos de Junta de Gobierno. Sí, él estuvo Yo- de hermano mayor, estuvo claro, yo mayordomo. yo estuve compaginándolo con el cargo mío de la hermandad, pero no hubo problema pero Juan Emilio es que estaba muy ocupado. Y aparte sí. que él decía que él ya no se veía con las ganas ni las facultades. Hombre, lo Hombre, camarra. cuando vuelves después de muchos años, a mí lo que me salvó fue que yo estuve cantando después de haber dejado. Pues yo la orquesta la tuve que dejar por la política. Cosas que pasan. Hombre. A mí cuando me lleva en las listas Antonio Moreno, que es algo concejal de fiesta y de turismo, primero de turismo y después turismo y fiesta, lo primero que me dicen es que me olvide de los micrófonos. Y yo dije, bueno, si Clinton toca el saxofón, porque no había podido cantar, ¿no? Y Trump baila. ¿Quién me acompaña, no? Claro, yo decía, ¿por qué no? Pero me dijeron, no, tan solo lo va a poder utilizar para cuando tengas que presentar a un compañero o cuando tengas que hablar como concejal y tal. Entonces, nada, me retiré y cuando salí de la concejalía ya pude volver yo a mis cosas, ya me volví a la comisión de fiesta y eso. Entré en la peña del plumero y aprendí, no todo lo que debería, pero porque hay una cosa que yo llevo con mucho orgullo, que es un alto porcentaje genético aragonés. Entonces, hay cosas de aquí que me Mira que cuesta. aprendiste la jota. Claro, entonces tuve que aprender a cantar carnaval, porque yo no, porque el plumero siempre ha tenido una agrupación familiar Sí, sí. que ha participado en los carnavales, ¿no? Y la verdad es que aprendí muchísimo. Tenía que cantar sin micrófono, con lo cual eso me dio... Y me entrenó la voz. No se me perdió la facultad de cantar. Eso lo notaron cuando yo regresé a la orquesta. Cuando yo regresé me dijeron, se nota que has estado cantando, además, en una agrupación de carnaval, porque has entrenado mucho la voz. La voz. Dice, es más, has ganado. Pues yo tenía un vibrato ahí que costaba mucho, lo sigo teniendo, pero ya menos, más suave, ¿no? Y en el carnaval pues aprendí muchísimo, porque primero estuve en el centro, después fui contrapunta. La verdad es que fue una experiencia muy bonita también, y Hombre. que me mantuvo unida a la música y al canto, ¿no? Sí, sí. Pero muy diferente el carnaval. A todo, pero a escucha, Vamos, tiene un Rafa. mérito que para qué. Sí, hombre. Nos quedan a ver si nos da tiempo. Esa es la famosa foto. Ahí tiene 2 épocas. Exacto. Las dos, esas son, tú la has querido, ahí las has definido muy bien. Las dos épocas. La época que yo decía en la caseta municipal, en la Feria del Carmen y de la Sal, y el tributo a Mecano que hicimos en esta última etapa que yo estuve, que eso es en el Club La Salina. Hicimos un tributo de 20 y tantas canciones de Mecano. De Mecano. De Mecano, solo y exclusivamente. Era un artista que se me da más o menos bien imitar. Y la gente, pues, a mí me dice, José Luis, pues vamos a hacer, porque José Luis también es un fan de Mecano, el teclista, y nos propuso hacer ese tributo y ahí estamos. ¿Qué tiempo tardáis en 20 aprender las 20 canciones? Pues mira, no te vayas a creer que fueron meses, pero no te vayas a creer que fueron porque muchas ya las sabíamos de... Y no mezcla, no mezcla una letra con... Nosotros que ya teníamos de un pase entero de Mecano con avance, cuando... Ah, vale. Bueno, tenéis una ayuda. Claro, teníamos ya algo aventajado, ¿no? Y luego pues tuvimos que añadir unas cuantas más, y la verdad es que para lo que suponía, bien es verdad que tenemos otros medios que hace 30 años, ¿no? Hombre. Pero yo recuerdo que hubo una actuación en carnavales en Sanlúcar de Barrameda, allí en la plaza de Sanlúcar, y ahí me sentí yo Anato Roja. Sí, porque dice... ¿Te metían el papel? Es que no, es que me dijo José Luis, vamos a hacer un pase entero de Mecano. Hicimos un pase entero de Mecano, la gente cantando a la vez que nosotros, Claro. como un concierto de ellos. Fue brutal, para mí fue una experiencia única y le gustó mucho al personal. Y ya tuvimos que recoger porque estaba el tiempo así, pero que fue una hora entera. Y entonces ya nos dimos cuenta que teníamos un gran repertorio de ellos y quisimos aprovecharlo e hicimos ese tributo a Mecano. Interesante. Y la otra, pues la famosa foto. Esa foto la subió Pepe Moreno Fraile, que en gloria esté. Sí. Pues esa foto pertenecía al archivo del ayuntamiento. Y yo no la tenía. Y gracias a él la recuperé.
Y fue, ya te digo, estaba de delegado de fiesta Luis de Celis, Luis. Luis de Celi. que en Gloria esté Que en también. Gloria esté. Ajá. Estaba ahí de Y delegado. esa era la caseta municipal. Caseta La municipal. caseta municipal. Ujú. Ahí está. O sea, que estamos hablando en los 88, no, 88 no, porque el 88 fue lo de mi hermano, pues. Sí, pero por ahí, 89, por ahí. 90 por ahí. 87, 88, 89, por ahí fue. Bueno, vámonos a ver esta última. Esta es la que te decía que la trae, bueno, como La de Leiva, ¿no? la de Leiva. La de Leiva, sí. como que no es así, ¿eh? Pero como los supervivientes de orquesta hoy en día. Sí. No, ya te digo que Selenita sigue ahí, ¿eh? Lo digo por si que tal de superviviente también. Bueno, Selenita ya es un honor Sí. de 50 y tantos años Sí, Claro. que le llega, ¿no? Y con esta orquesta, pues lógicamente hoy se está disfrutando. No sé qué nivel de actuación tiene, le oigo, pero no sé si En el hogar de pensionistas. Yo sé que sí, que en el hogar de actúan pensionistas actúa bastante. mucho. actúan Sí. y tienen... También creo que los sábados tienen. Sí, y sus bailes, ¿no? Sí, bailan. Hubo una eso. orquesta que yo no sé, no recuerdo el nombre, que me perdone la familia, pero que estuvo cantando en ella un señor que muy conocido en San Fernando por el teatro, que es Pepe Castañeda. Sí, Pepe. Y hay una foto por ahí rulando, se ve muy jovencito, Pepe. En una orquesta. Sí, en una orquesta de aquí. Y yo no sé cómo se llamaban, pero eran, fíjate, era Pepe muy joven. Y lo digo porque yo sé que Irene, si lo escucha esto, y Loli, pues le van a alegrar que Loli, lo ¿no? digamos, ¿no? Claro. Porque también fue cantante de orquesta. Sí, hay una persona también que va por las verbenas, eso que es Julio. Julio, te lo he nombrado, el gran Julio. Julio. Julio tenía su orquesta. Julio le llamamos el millonario. Julio es millonario pues porque regala billetes. Dice, quien baile mejor le doy Sí, 500 euros. sí. Le Pues damos mira, anima mucho. una Sí, animación. eso y es eso, otro muchas tipo. gracias, mucho. La animación en la orquesta. Después de la Sí. orquesta, lo bonito es entrar en Claro. tiempo muerto de animación. Claro, Sí, sí. y Julio tenía su orquesta, y aparte, pues una vez que cada uno cogió por él, se montó este plan, y el Madariaga coincido yo con todos los años con él. Sí, vamos. Porque me pone Y al hogar de el- pensionistas va también con la megáfona, Hermes. eso, sí. Sí, que comparten actuación también en el hogar de pensionistas. Pues Sí, mira, la verdad. lo que hemos terminado recordando hoy. Había muchas más cosas, pero claro, Bueno, yo, el tiempo es solo en la tele. yo la verdad que me he puesto estos días a intentar recordar de alguna y Yo no quiero dejar pasar a Tony Rueda, que Tony Rueda ha sido un... Pero ya era cantante. Sí, cantante. Y había un grupo que se llamaba Tarsis, Tarsis, que estaba en ella el hijo León Salido. de León Salido, exacto. Sí, sí, sí. Entonces estaba ese que grupo. se hizo famoso con Hombre, una- vi tu a volar sobre la arena. Pues esa canción, y además fueron al programa del sábado de la noche que echaba gente joven era. No sé, yo ¿No? sé que era uno que salía las azafatas estas de la Ángela Carrasco y Sí. toda esa gente, y salió, sí, y se fueron ellos a cantar Se fueron, esa ¿no? canción, que fue todo un hit. Vamos, fue un se éxito ca- esa se- canción. Se los cantaba Tarsis. mucho por aquí Exacto. la canción y también lo que eran el ellos. amigo Luis Lago, que Hombre, tenía también. el grupo Daño y Perjuicio. También. También eran ya más... Sí, pero era gente que se dedicaba a una música ya más Sí. propia, ¿no? Pero las orquestas de baile, de animación y eso, San Fernando ha gozado con muy buena Con salud. muy buena, en la eso, verdad, la en ese verdad. aspecto. Y Es una que- pena que ya pues hoy en día pues todos los avances, que están muy bien los avances tecnológicos, pero también No, ya no. han Hoy en su- Daba mucha vida, mermado- eso daba mucha vida. han mermado mucho las orquestas porque ha pasado de 6, 10, 5 componentes de tríos dúos a uno. Claro. O sea que ya... Sí. Y ya no es lo mismo. Y ya todo es... Ahí Enlatado. que hemos contado con muchísimas personas que saben cantar, independientemente fuera de carnaval, o sea, saben cantar, se formaron muchos grupos y que era lo que había, que no te pueden meter un bayazón ni No, nada, no. era donde había espacio para meter, como tú bien decías, en lo que en discotecas. Sí, paz, discoteca Claro. y eso. Discoteca, bolero, cuando Exacto. un bolero comenzó. Bolero tuvo siempre un dúo maravilloso. Yo tuve la suerte de cantar con ellos y y llevaba
Jaleo era la que yo... Ajá, la de discoteca San Jaleo. Nicolás, Jaleo. Jaleo. Eso, como todos esos bares y discotecas, bueno, discotecas no, han pasado por varias calles, por varios sí, sí. lugares. Claro. Eso. No, pero es lo que dice Carlos, ¿no? De que entonces ya hoy en día, hombre, antes tan solo podíamos ver los artistas importantes en ferias, que nos traían a la caseta municipal los artistas de renombre en aquel momento, ¿no? Algún concierto, ya después se pusieron famosos los conciertos en Puerto Real, aquí en San Fernando en el Valle Sur, que trajeron grandes conciertos. hombre. En la Plaza del Rey, el día de la coronación, de la proclamación de la Salinas Mayor, pues teníamos la oportunidad de ver también un artista del momento en el atrio. Pero claro, luego estaban las orquestas, que las orquestas son las que daban vida, vida. a esas casetas de feria o en las verbenas o en los pubs o en los sitios que era más asequible, ¿no? Llegar a través de ellos que contratar artistas en Había las mucha tasas vida, liberales. había mucha vida antes. Hemos mucha llegado vida hasta a antes. levantar el maletero del coche con la música. Sí, Efectivamente. Una reunión, hasta es llegar verdad. a ello. sí, todo eso. Maite, pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros, para mí ha sido un honor. y Pues me una gustaría seguir repitiéndolo, de Cuando darle más queráis. vida, porque como siempre tenemos algo cortito, la memoria llega donde llega y el tiempo, ¿eh? No solamente la alegría. memoria. Efectivamente. Pues gracias, Juan, gracias. Vosotros, agradecer la estima que nos tienen y quien quiera proponga, como ha propuesto ellos en esta ocasión, pues intentamos distraernos contando y recordando. Gracias, hasta la próxima.